Muy buenas tardes, soy Amílcar Arao. Le doy la más cordial bienvenida al jurado calificador, quien se encuentra conectado mediante esta plataforma. Sean bienvenidos a la profesora Magíster, jurado número 1, y el profesor Magíster, jurado número 2, y la profesora doctora Enedina Rodríguez, quien es la tutora de mi trabajo de grado. Sean bienvenidos en esta tarde a la defensa de mi trabajo de grado titulado Recurso digital interactivo para la resolución de problemas sobre principios geométricos y polígonos de la asignatura Geometría. Trabajo presentado para optar al título de Magister Scientiarum en Educación Abierta y a Distancia, mención Diseños y Medios. Sin más preámbulo, comenzamos. Capítulo 1. Planteamiento del problema. En el abordaje del problema se encontró una problemática preocupante con respecto a los estudiantes de la carrera de licenciatura en Educación Matemática de la Universidad Nacional Abierta del Centro Local Anzoátegui. De acuerdo a las actas de evaluación de la asignatura Geometría, código 754, y durante los periodos académicos 2023-1 al 2024-1, se encontró un bajo rendimiento estudiantil en dicha asignatura. Cabe señalar de que el estudiante afronta el estudio con el apoyo de un solo material impreso. Este material impreso contiene los objetivos y los contenidos del curso. Sin embargo, la ausencia de un material instruccional alterno se hace notar. Bajo este contexto planteado, la falta de ese medio maestro dificulta el proceso de enseñanza de la asignatura Geometría en su totalidad. De allí se hace necesario abordar la problemática existente diseñando e implementando un material instruccional acorde a las necesidades de los estudiantes y al grado de complejidad de la asignatura Geometría. Dicho esto, la investigación se propone crear un recurso digital interactivo que complemente las explicaciones teóricas y facilite la comprensión de los distintos conceptos, axiomas y teoremas. Esto diseñando actividades digitales interactivas que le enseñen geometría al estudiante y que de estas enseñanzas geométricas le queden a los estudiantes sus propias experiencias digitales. Con el abordaje de este problema, nos llevó a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cuáles son los principales conceptos, axiomas y teoremas de la asignatura Geometría? Cuentan, número 2, los estudiantes con material instruccional con ejercicios de problemas de geometría. 3. Cuenta la bibliografía obligatoria de la asignatura Geometría con ejercicios resueltos. 4. ¿Cómo se pueden abordar estos conceptos, axiomas y teoremas en un recurso digital interactivo para la resolución de problemas en geometría? Quinto, ¿qué tipo de ejercicios son adecuados para cada concepto, axiomas y teoremas en un recurso digital interactivo? Pasemos ahora a los objetivos de la investigación. Como objetivo general se tiene diseñar un recurso digital interactivo de resolución de problemas sobre principios geométricos y polígonos de la asignatura Geometría mediante el blog del Centro Local Anzoátegui, UNA, con el fin de mejorar la enseñanza de los aprendizajes en geometría de los estudiantes de la carrera Educación Matemática. Como objetivos específicos se tiene, número 1, diagnosticar las necesidades, obstáculos e impedimentos de los estudiantes en cuanto a la resolución de problemas sobre principios geométricos y polígonos de la asignatura Geometría de la carrera Educación Matemática. 2. Analizar las necesidades, obstáculos e impedimentos de los estudiantes en cuanto a la resolución de problemas sobre principios geométricos y polígonos en la asignatura Geometría de la carrera Educación Matemática. 3. Examinar la bibliografía obligatoria de la asignatura Geometría, los conceptos, axiomas y teoremas. 4. Proponer un recurso digital interactivo para la resolución de problemas sobre principios geométricos y polígonos de la asignatura Geometría mediante un análisis de conceptos, axiomas y teoremas para mejorar su proceso de enseñanza. Pasemos ahora a la justificación e importancia de la investigación. Número 1. Es relevante lo que se va a investigar porque permitirá solucionar un problema concreto de la enseñanza de la geometría, como lo es el bajo rendimiento estudiantil y el modo de enseñar su aspecto práctico. 2. ¿Por qué y para qué realizar la investigación? La investigación contribuirá a aumentar y a mejorar el enfoque preexistente del conocimiento y de la enseñanza de la geometría.
3. Es factible realizar la investigación porque permitirá mejorar el conocimiento adquirido en los distintos conceptos, axiomas y teoremas en los distintos estudiantes, y esto dará lugar a una mejor participación de los estudiantes en cuanto a los trabajos sustitutos de prueba o TSP, como también se le conoce. Cuarto, apertura a nuevos conocimientos. El recurso digital interactivo, al ser empleado como un recurso formativo, le generará a los estudiantes competencias digitales necesarias para ser utilizadas posteriormente en las TICs. Pasemos ahora al capítulo 2, marco teórico. Dentro de los antecedentes tenemos los internacionales. Delgado y Marcelo, 2023, en su trabajo titulado Uso de los recursos didácticos en la geometría plana, se vincula dicha investigación ya que plantea un recurso didáctico llamado GeoGebra para la enseñanza de la geometría plana, vinculándose esto con el objetivo general de la investigación. Moreno y Ramírez, 2022, en su trabajo titulado La geometría al encuentro del aprendizaje. Este trabajo presenta a la geometría como un encuentro entre el saber y el aprendizaje, enfocándose en un recurso digital, vinculándose esto con el objetivo específico número 2 de la investigación y los ejercicios que fueron planteados en la propuesta. Dentro de los antecedentes nacionales tenemos a Alson 2023. En su estudio titulado Software interactivo para enseñar matemáticas, se vincula dicha investigación mediante la digitalización de los ejercicios de matemática, y este estudio, al igual que el presente, pretende en el estudiante despertar el pensamiento cognitivo de autogestión que le brinde a los estudiantes herramientas para la resolución de problemas. Contreras, 2022, en su trabajo titulado Herramientas interactivas para la enseñanza de la matemática, se vincula dicha investigación ya que propone una herramienta interactiva para la enseñanza de la matemática, y aquí se propone una herramienta interactiva para la enseñanza de la geometría. Basándose en estas herramientas interactivas, se vincula la investigación mediante las variables que son la enseñanza y el recurso digital interactivo. Enfoques teóricos asumidos. Teoría de la educación a distancia. Tanto la teoría de autonomía e independencia como la de industrialización y la de la interacción y de la comunicación, todas ellas abordan aspectos diferentes de la educación a distancia. Sin embargo, ellas comparten un aspecto en común, ya que le brindan al estudiante el estudio flexibilizado y personalizado, basándose en sus propias necesidades y a sus ritmos individuales. Teoría del aprendizaje significativo fue la propuesta de David Ausubel en 1963. Esta teoría se basa en los procesos que el individuo pone en juego para generar su propio conocimiento, y se centra básicamente en el aprendizaje en el aula, la naturaleza y condiciones de ese aprendizaje. Teoría de los esposos Van Gil. Dina Van Gil y Pierre Van Gil en 1957 fue el matrimonio holandés diseñador de esta teoría. Esta teoría expresa básicamente de que el conocimiento de la geometría se obtiene mediante niveles de pensamiento, y que el estudiante no puede pasar por estos niveles de pensamiento sin antes recibir una debida instrucción. Para ello, los esposos Van Gil diseñaron 5 fases secuenciales. La primera de ellas fue la información. Segundo fue la orientación dirigida. Tercero, la explicitación. Cuarto, la orientación libre. Y quinto, la integración. Sostiene esta teoría de que no se pasa al siguiente nivel si no se ha concretado el nivel anterior. Teoría de Siemens, Jorge Siemens, 2004. Esta teoría también se le conoce como teoría para la era digital. Y este autor se fundamenta o se basa en las limitaciones que tuvo el conductismo, el conectivismo y el constructivismo para explicar cómo la tecnología actual nos ha influenciado en el modo como vivimos, cómo nos desenvolvemos y cómo aprendemos. Teoría de las situaciones didácticas fue la teoría desarrollada por Guy Brasso en 1970. Esta teoría nos permite entender la enseñanza o didáctica de las matemáticas y fundamenta su hipótesis en que el conocimiento matemático
no se construye espontáneamente, sino mediante la búsqueda de soluciones del propio aprendiz. Pasemos ahora a las bases legales. Reglamento de Organización y Funcionamiento de la UNA, en su artículo 43 del 18 de septiembre de 1996, reza textualmente lo siguiente. El Consejo Académico es el organismo encargado de estudiar todo lo relacionado con la enseñanza, la investigación y extensión con la universidad. La Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 27 del 3 de diciembre del 2005, en su literal 2, dice que serán considerados como proyectos factibles todas las investigaciones cuyas actividades propicien la obtención de nuevos conocimientos y con las tecnologías cuyos derechos de propiedad intelectual sean del interés nacional. Lineamientos para el diseño instruccional en la UNA. Hernández, Guzmán y Paradís, en enero del 2013, resumen lo siguiente. Los objetivos en el material instruccional, los objetivos deben ser escritos de acuerdo a los lineamientos especificados en el plan de curso. Y el material instruccional debe ofrecerle al estudiante lo esencial de la asignatura. Y los objetivos deben ser presentados en orden creciente de dificultad, entre otros. Pasemos ahora al capítulo 3, Marco Metodológico, Diseño de la Investigación. El tipo de estudio fue cuantitativo porque permitió el uso de frecuencias, análisis estadístico y resultados en números que fueron transformados en gráficos. El enfoque fue de campo porque permitió la recopilación de datos directamente de la realidad apoyado en la descripción documental. Descriptivo, Tamayo 1999, dice que se basa en la descripción, análisis e interpretación, la composición y los procesos de los fenómenos. El diseño fue de entrevista estadístico. Lanuez y Fernández 2017 define este diseño como el método empírico basado en la comunicación interpersonal. La modalidad proyecto factible, UPEL 1988, define este proyecto como el estudio que consiste en la investigación, la elaboración y desarrollo de una propuesta para solventar un problema de investigación. La población y muestra fue de tipo censal. Ramírez, 1997, define a la muestra censal como aquellas donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra. Es decir, la población y la muestra es la misma. De acuerdo a los registros de inscripción de los estudiantes de la carrera de licenciatura en Educación Matemática y suministrado por el nivel central, fueron seleccionados 10 estudiantes cursantes de la asignatura Geometría y estudiantes que ya habían aprobado la asignatura. La técnica fue la entrevista. Richard y otros autores, 1992, definen la entrevista como la conversación sostenida entre el investigador, el individuo o grupos de individuos con la finalidad de obtener información. En esta investigación, la entrevista se le hizo llegar a los estudiantes mediante la herramienta del Google Forma a través de los correos electrónicos de cada uno de ellos. El instrumento fue el cuestionario. Sierra, 1994, dice que consiste en aplicar a un universo definido de individuos una serie de preguntas o ítems relacionados a un problema de investigación. En nuestro caso, consistió en una serie de postulados con enfoque cuantitativo en escala de Likert. Aquí el cuestionario se prefirió porque permitió el proceso de recopilación de datos que con el conjunto de postulados permitió dar respuesta a los objetivos, variables y dimensiones que fueron comprobadas posteriormente. La validez, Hernández, Fernández y Batista 2014, se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que se desea medir. En esta investigación, para medir la validez se utilizó el juicio de expertos. Bussock 1988 dice que se basa en las personas con un amplio conocimiento y experiencia en un área y emiten juicios verdaderos y confiables. En esta investigación, para
se midió mediante el juicio de expertos la validez y esta consistió en la búsqueda de 3 personas para que emitieran información acerca del tema e hicieran su respectiva valoración. Cabe destacar de que el juicio de expertos fue mediante el método de los agregados individuales, que consiste en que cada experto emite su valoración de forma individual, aislado del resto de los expertos. La confiabilidad. Hernández y otros autores, 2003, dice que se refiere al grado en que repetidas veces se le aplica a un sujeto y se obtienen los mismos resultados. Para medir la confiabilidad en esta investigación se utilizó el método de Alfa-Cronbach. Este método de Alfa-Cronbach es un índice estadístico que permite medir la fiabilidad de un conjunto de ítems asociados a un cuestionario. Este ítem toma valores entre 0 y 1 y mientras más se acerca este valor a 1, más confiable es el instrumento. En nuestro caso resultó ser de 0,82, ubicándose este valor en un rango de excelente confiabilidad. Técnica y análisis de datos. En esta fase, los datos recopilados fueron procesados en cuadros y organizados en gráficos con distribución de frecuencia y porcentaje, utilizándose una técnica estadística descriptiva e inferencial. La fase de estudio. La fase 1 consistió en un diagnóstico particularmente que se le hizo con la técnica de la entrevista aplicado a los estudiantes de la muestra de la carrera de licenciatura en educación matemática, involucrándose aquí el objetivo específico número 1 de la investigación. En la fase 2 se hizo una investigación documental y descriptiva que consistió básicamente en un análisis exhaustivo del material instruccional actual de la asignatura Geometría. Con el estudio realizado en la fase 1, unido al estudio de la fase 2, nos conllevó a la fase 3, que fue el diseño de la propuesta. Pasemos ahora al capítulo 4, análisis de los resultados. Los resultados de este análisis surgen del diagnóstico y de la técnica de la entrevista aplicado a los estudiantes de la muestra con el cuestionario, utilizándose aquí 24 ítems. A continuación se muestran los cuadros y gráficos donde se observan los ítems que produjeron los resultados más relevantes. Por ejemplo, en el siguiente cuadro, en el ítem número 3, cuando se le preguntó a los estudiantes, ¿comprendes en su enseñanza las propiedades de las figuras geométricas de la asignatura Geometría? Un 70% dijo estar en desacuerdo y un 30% dijo estar de acuerdo. Los resultados de estos porcentajes evidencian una marcada tendencia desfavorable hacia la dimensión geometría. Estos resultados fueron cotejados hermenéuticamente con la teoría de los esposos Van Til, específicamente en la fase 2 de orientación dirigida, y permitieron estos resultados alcanzar el objetivo específico número 1 de la investigación. Por ejemplo, en el siguiente cuadro, en el ítem número 4, cuando se le pregunta a los estudiantes, ¿posees plena comprensión de los enunciados de axiomas y teoremas? Un 70% dijo estar en desacuerdo y un 30% dijo estar de acuerdo. De igual forma, en el ítem número 7, cuando se le preguntó a los estudiantes, ¿realizan los cálculos y operaciones geométricas en función de los axiomas y teoremas presentados? Un 70% dijo estar en desacuerdo, un 20% dijo estar de acuerdo y un 10% no estuvo ni en acuerdo ni en desacuerdo. Los resultados de estos porcentajes evidencian una marcada tendencia desfavorable hacia la dimensión axiomas y teoremas. Estos resultados fueron cotejados hermenéuticamente con la teoría de los esposos Van Til también, específicamente en el nivel 3 referido a las deducciones y demostraciones, y también permitieron alcanzar el objetivo específico número 1 de la investigación. En el siguiente cuadro, por ejemplo, en el ítem número 14, cuando se le preguntó a los estudiantes, ¿te gustaría un recurso digital interactivo que se adapte a tus necesidades geométricas? Un 80% dijo estar totalmente de acuerdo y un 20% dijo estar de acuerdo.
En el ítem número 18, cuando se le preguntó a los estudiantes, los textos del recurso digital interactivo deben ser claros y precisos. Un 90% dijo estar totalmente de acuerdo y un 10% dijo estar de acuerdo. Los resultados de estos porcentajes evidencian una marcada tendencia favorable hacia la dimensión recurso. Estos resultados fueron triangulados con la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación referida a cómo se deben abordar los distintos conceptos, axiomas y teoremas en un recurso digital interactivo. En el siguiente cuadro, por ejemplo, cuando se le preguntó a los estudiantes en el ítem número 19, la navegación del recurso digital interactivo debe incitar al estudiante a gestionar su razonamiento y aplicar su conocimiento. Un 70% dijo. De igual forma, también en el ítem número 22, cuando se le preguntó a los estudiantes, los diversos problemas abordados en el recurso deben ser de comprensión, aplicación y transferencia. En ambos ítems, un 70% dijo estar totalmente de acuerdo y un 30% dijo estar de acuerdo. Los resultados de estos porcentajes evidencian una marcada tendencia favorable hacia la dimensión recurso. Estos resultados fueron triangulados con la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brasso y permitieron dar respuesta también a la pregunta de investigación acerca de cuáles deben ser los ejercicios adecuados para cada concepto, axiomas y teoremas en un recurso digital interactivo. En el siguiente cuadro, finalmente, en el ítem número 20, cuando se le preguntó a los estudiantes, el diseño del recurso digital interactivo debe ser atractivo visualmente y con colorido. De igual forma, en el ítem número 24, cuando se le preguntó a los estudiantes, el contenido del recurso digital interactivo debe ser completo y suficiente que ayude al estudiante a prepararse para los TSP. En ambos ítems, un 90% dijo estar totalmente de acuerdo y un 10% dijo estar de acuerdo. Los resultados de estos porcentajes evidencian una marcada tendencia favorable hacia la dimensión recurso. Estos resultados fueron triangulados con la teoría de Siemens o teoría para la era digital y permitieron alcanzar el objetivo específico número 4 referido a la propuesta. Con el diagnóstico realizado a los 24 ítems de la muestra y con el análisis exhaustivo realizado al material instruccional actual de la asignatura Geometría, surge el diseño de la propuesta del recurso digital interactivo para la resolución de problemas en geometría. Pasemos ahora al capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones tenemos que los resultados obtenidos en los ítems relacionados con la dimensión axiomas y teoremas evidencian una dificultad generalizada por parte de los estudiantes. Los resultados del análisis de los ejercicios del material actual, aunque adecuados en contenido, presentan ciertas limitaciones, percibiéndose como poco atractivo y motivador para los estudiantes. El análisis de los ejercicios revela que presentan diferencias en su diseño, falta de claridad en las explicaciones y ausencia de ejemplos resueltos que dificultan la comprensión y resolución de los problemas por parte de los estudiantes. El análisis de los resultados obtenidos indica una fuerte dependencia de materiales impresos tradicionales. Los resultados del estudio subrayan la necesidad de incorporar recursos digitales interactivos en la enseñanza de la geometría. Como recomendaciones tenemos que el recurso digital interactivo propuesto sea alojado en el blog del centro local mediante el submenú Logevalclan Biblioteca. Promover la capacitación del estudiante en el uso del recurso digital interactivo para propiciar la interacción con el asesor y demás compañeros. Que la investigación sea ampliada a las unidades 1 y 3 con el fin de abarcar todo el contenido programático en la asignatura Geometría. Se recomienda la creación de un blog digital. Mediante el enlace generado, sirva el recurso para el uso de los estudiantes de educación matemática en todos los centros locales y unidades de apoyo a nivel nacional.
Y por último, seguir explorando otros recursos de la web que fomenten la interacción de los estudiantes, tomando en cuenta que los recursos digitales se actualizan constantemente y cada día pueden surgir nuevas versiones que sean útiles de incorporar. Pasemos ahora al capítulo 6, la propuesta. Recurso digital interactivo para la resolución de problemas sobre principios geométricos y polígonos de la asignatura Geometría. Objetivos de la propuesta. Como objetivo general se tiene facilitar una herramienta basada en la tecnología que sirva de medio maestro para optimizar la enseñanza de la asignatura Geometría. Como objetivos específicos se tiene realizar actividades pedagógicas orientadas al desarrollo de habilidades para la solución de problemas. Plantear problemas de principios geométricos y polígonos que permitan a los estudiantes la comprensión de los problemas. Establecer el uso del recurso digital interactivo como medio de enseñanza al servicio de los estudiantes. Justificación. Número 1. Se justifica desde el punto de vista didáctico, ya que plantea el uso de las TIC como herramienta para facilitar y optimizar el proceso de enseñanza de la asignatura Geometría. Número 2. Con el uso de las nuevas tecnologías, se le brinda al estudiante una ventaja y a este le resulta beneficioso, ya que le permite aprender mediante artefactos electrónicos, llámese computadoras o telefonía celular. 3. Constituye un aporte al estudiante como material instruccional complementario, convirtiéndose esto en un medio maestro que facilita el proceso de aprendizaje de la asignatura Geometría. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta propuesta? Los beneficiarios de esta propuesta son los estudiantes de las carreras de licenciatura en educación matemática y los estudiantes de licenciatura en matemática, lo que se llama aquí en esta universidad matemática pura. Específicamente los estudiantes cursantes de la asignatura Geometría del centro local Anzoátegui. Hosting de alojamiento del recurso. La IBM 1981 define al hosting de alojamiento como el espacio donde se aloja un sitio web, convirtiéndose esto en un espacio virtual dentro de un servidor donde se puede almacenar todo tipo de información. En nuestro caso, el hosting de alojamiento será el blog del centro local UNA Anzoátegui. Pasos para acceder al recurso digital interactivo. Mediante estos 4 pasos lo explico a continuación. En primer lugar, mediante el metabuscador wordpress.com que contiene el link del blog de la universidad, los Evalclan WordPress, ¿ok? O por Google se puede colocar también la palabra UNA Anzoátegui, ¿ok? Entonces, al darle enter allí, nos lleva al paso 2, que contempla la palabra estudios regulares pregrado. ¿Ok? Al darle enter allí, nos va a llevar a un submenú que contiene la palabra asesores. ¿Ok? Y eso a su vez contiene la palabra matemática profesor Amílcar Arao. Al darle enter allí, entonces nos va a llevar a esta pantallita que se muestra en el número 4, que contiene mi nombre y las asignaturas que asesoro. Y es allí donde estará alojado todo el material instruccional referente a la propuesta. Pasemos ahora al desarrollo de recurso digital interactivo. Vale la pena destacar de que esta propuesta o este recurso digital interactivo se realizó o se desarrolló específicamente en función de la unidad 2 de la asignatura Geometría, que contempla los elementos geométricos y polígonos. Como aspectos considerados en esta propuesta fueron divididos en 3. El primero de ellos fueron los elementos geométricos. En segundo lugar, los polígonos parte 1 y polígonos parte 2. Dentro de los elementos geométricos fueron considerados el punto, la recta, el plano y el ángulo. En polígonos parte 1 fueron considerados figuras geométricas como el cuadrado, el triángulo, rectángulo y el rombo. Y en polígonos parte 2 fueron considerados cuadriláteros con lados paralelos y no paralelos y con cierta inclinación.
Para cada uno de ellos se hicieron 3 etapas. Por ejemplo, etapa 1, 2 y 3 para los elementos geométricos, etapa 1, 2 y 3 para los polígonos parte 1 y etapa 1, 2 y 3 para polígonos parte 2. Por ejemplo, en la etapa 1 se hizo un análisis de términos, se definieron conceptos, axiomas, teoremas y colorarios. En la etapa 2 se hizo un diseño de actividades interactivas que contempló ejercicios resueltos y link de video. Vale la pena destacar aquí que los ejercicios resueltos fueron realizados minuciosamente de tal manera que el estudiante pueda entender y discernir por qué se aplica un determinado concepto, por qué se aplica un determinado axioma o teorema o un colorario. Y los links de video es con la finalidad de que el estudiante pueda llenar cualquier vacío que le pudiesen dejar los ejercicios resueltos. En la etapa 3 se hicieron actividades de autoevaluación que contemplaron ejercicios con respuestas incluidas y ejercicios propuestos. Vale la pena destacar aquí también que estos ejercicios con respuestas incluidas es con la finalidad de que el estudiante las desarrolle y pueda corroborar de forma expedita en dónde se está equivocando. Y es por eso allí que se le presentan las respuestas incluidas. Esto, en grosso modo, resume la propuesta. Finalmente, quiero dejarles un pensamiento de Galileo Galilei que dice: las matemáticas son el lenguaje, son el idioma que usó Dios para escribir el mundo. Gracias.